Bueno, ah, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Estamos en Juan 16, entonces vamos a ir. Juan 16, por favor. Juan 16, y ya vimos versículos 1 hasta 3, a donde Jesús nos dice que Él dijo todo en Juan 15 para prepararnos para que no seamos ofendidos en Él. Y ahora vamos a seguir en ese contexto. Entonces, Juan 16 y versículo 4, la Biblia dice, esto es Jesús hablando, y Él dice, mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis de ello, que yo os lo había dicho. Esto pero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Mas, porque os he hablado esas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Esto es interesante porque es como si fuera que Jesús ya sabe que sus palabras no van a ser recibidas por medio de los discípulos. ¿Okay? A lo menos en ese momento, porque van a ser tristes sobre Él, dejándoles, en lugar de teniendo gozo. ¿Sí, no? Y Jesús quiere que ellos tienen gozo, esa es la meta de Él, y es por eso que Él habló y dijo todo lo que dijo aquí en este discurso en la pieza arriba. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema con ellos? Entonces vamos a exponer versículos 4 hasta 6 para ver este problema. Y en versículo 4 la Biblia dice, mas os he dicho eso para que cuando aquella hora viniere os acordéis de ello. Entonces sabiendo que la hora donde van a recibir persecución, etcétera, cuando esa hora viene, van a acordar lo que dijo Jesús. Que yo os lo había dicho, esto pero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Entonces Jesús quiere prepararles porque Él sabe que Él se va. Y es interesante porque esto muestra un poco sobre Jesucristo con sus hijos, con los discípulos, con nosotros también. Y históricamente sabemos que los discípulos estaban con Jesucristo desde el principio de su ministerio. Y ellos caminaban con Él y aprendieron de Él para más que 3 años. Y ahora estamos llegando al fin de su ministerio, a donde Jesús va a ir a Calvario para morir para todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, en el principio Jesús no dijo eso porque Él estaba ahí para protegerles, para guardarles, para enseñarles, para mostrarles cómo deben caminar. Pero ya Él se va y Él quiere prepararles porque Él va a pasar su misión, ¿sí? Él va a pasar los mandamientos que recibió de su Padre a ellos para cumplir en su vida, porque van a testificar de Jesús después de su resurrección. Entonces Dios es bueno, Él nunca va a decir a alguien que debe hacer algo sin prepararles para hacer esa cosa. Y Jesús aquí preparó a sus discípulos por medio de sus palabras. Y es lo mismo espiritualmente con nosotros. ¿Sí? Porque cuando renaces cristiano, eres como un bebé en la fe. Y Dios está contigo y usualmente te protege y Él te guarda para que Él pueda estar contigo y ayudarte en su crecimiento hasta que aprendes un poco más sobre su Hijo, un poco más sobre la Santa Biblia. Y cuando sigues ahí creciendo en la fe, vas a llegar a un momento que ya quieres ser un discípulo y quieres crecer en esa manera con Cristo. Y Cristo te deja también, después de preparándote, con sabiendo lo que pasará si eres un discípulo de Él en este mundo. Y es la misma cosa. Él dijo todo esto en
el discurso en la pieza arriba sabiendo que nosotros vamos a estar aquí leyendo esto en 2020 para prepararnos, sabiendo que sí, Él no va a estar ahí con nosotros, Él va a dejar que cosas pasen para que podamos padecer para Él y aprender qué es servir a Dios, qué es servir a otros y poner a usted mismo bajo que todos, tanto como nuestro Maestro. Entonces, bueno que Jesús hace esto, ¿verdad? Y eso nos lleva a versículo 5 que dice, mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? No, esto es muy interesante, hermanos, porque había un discípulo que preguntó esto en esa misma noche en la pieza arriba. Había uno que preguntó, ¿a dónde vas? ¿Sí, ven? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a Juan 3. Juan 13. Juan 13 y versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Sí, ve? Vea que Pedro preguntó esa cosa. Entonces ya parece que la Santa Biblia tiene una contradicción, porque Jesús dijo durante esa misma conversación, durante esas mismas horas que nadie preguntó a él a dónde él se va. Pero parece que Pedro lo hizo. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, hermanos, lo que quiero hacer en este mensaje es mostrarles un poco sobre su Señor para que puedas entenderle mejor. ¿Sí, no? Porque no hay una contradicción aquí. Y sí, hermano Triplan puede ser que lo debe traer mal, yo no sé. Pero siguiendo. ¿Okay? Dejando su dedo en Juan 13, vamos a Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16 y versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a la altura de su estatura, porque yo le desecho, porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Entonces, hermano Friedman, puede ser que estoy traduciendo eso mal, pero en mi corazón estoy tratando de enseñar la cosa correcta. Entonces, espero que Jehová ve mi corazón con eso. También con la Biblia, yo no sé a qué estás refiriendo ahí en los comentarios. Pero, vea que Jesucristo, ¿sí, ve? Él siendo Jehová manifestado en la carne, va a ver el corazón del asunto. Él va a reconocer el intento del corazón de Pedro cuando él preguntó a Jesús, ¿dónde vas? Y si no crees eso, volviendo a Juan 13 y versículo 36, después de a dónde vas, la Biblia dice, respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Y vea que Jesús dice que en el momento Pedro no puede hacerlo, pero en el futuro va a ser preparado para que pueda seguirlo. Y la respuesta de Pedro es 37. Dice de Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces Dios dice, eso no es el momento, pero en el futuro vas a estar listo para hacerlo. Eso fue lo que dijo a Pedro. Y Pedro dice, yo quiero hacerlo ya. Yo quiero hacerlo como yo quiero. Esto tiene que ver conmigo. ¿Sí, ve? No el Señor a dónde vas, como más preocupado sobre Jesús, sino Él está preguntando a Jesús a dónde vas porque está preocupado con Él mismo. ¿Sí, ve? Entonces Jesús da una profecía en versículo 38 que dice, respondióle Jesús, ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sabemos que eso pasó históricamente, hermanos. El intento de corazón de Pedro no estaba completamente de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero después de esa prueba, ¿sabes qué? Él estaba listo para seguirle, tanto como Jesús dijo aquí. ¿Sí, ¿verdad? Entonces parece que Dios no solamente mira las palabras de personas, Dios no solamente mira las obras de personas, sino está mirando los intentos de sus corazones para reconocer por qué están haciendo esto, cuál es su motivación. ¿Sí? ¿Quieres saber lo que yo quiero con algo o no? ¿Quieres hacerlo como yo digo o no? ¿Sí? ¿Estás dispuesto de seguirme en su prueba sabiendo lo que está pasando y sabiendo que voy a estar ahí contigo apoyándote durante toda esa prueba? ¿O vas a quejar y pensar en usted mismo diciendo por qué esto está pasando a mí en lugar de preguntando a Dios, Señor, muéstrame lo que quieres de mí por medio de esta prueba? ¿Sí ven la diferencia ahí? Y es por eso que Jesús dijo en Juan 16 que nadie preguntó a él a dónde vas. Porque Pedro no preguntó de la manera correcta en su corazón. ¿Sí? Y eso sigue hoy en día con muchos cristianos que están ahí haciendo las cosas de Dios. Hacen visitación, se van a evangelizar, predican en la calle, se van al servicio. ¿Sí? Hacen todo eso, pero su corazón ni siquiera está ahí. Y sabes que para Dios es como si fuera que nunca estaba ahí. Eso no cuenta para nada en los ojos de Él. Entonces, ¿por qué estás haciéndolo? ¿Sí, no? Es porque estás preocupado con los otros, las otras personas en su derredor y cómo ellos piensan de ti. No estás preocupado en cómo Dios piensa de ti. ¿Sí, no? Y más que todo, no estás listo de humillarse a Dios para buscar a Él con todo lo que haces para Él. Y hay muchos ejemplos de esto. Ya dije algunos entre cristianismo propio, entre evangélicos y fundamentalistas y también creyentes de la Biblia. Hay algunos que están ahí solamente haciendo cosas por rutina. Debes examinar a sí mismo para reconocer cuando eso pasa y decirlo a Dios para que Él te ayude como a arreglar su corazón para que cuenten de una manera para Dios. Pero también hay en cristiandad, entre comillas, hay muchos que tienen credos, hay muchos que tienen oraciones que son memorizados, que dicen y repiten. ¿Sí? Y toda esa gente que repiten esos credos o esas oraciones, como Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bla, 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 amén. ¿Sí? ¿Cómo es? Ellos dicen todo eso y no es de corazón. ¿Sí? Y el Señor mira eso y dice que ellos no oraron a mí. No son sinceros. Ellos piensan que si ellos oran de esa manera que yo soy un genie, un genio ahí, y yo voy a solamente cumplir sus deseos. Como si fuera que ellos me dicen lo que debo hacer. No, yo soy Dios, no usted. Eso no cuenta para nada. Hay muchos credos, como el credo de Nicea con los católicos. Yo no sé cómo es en español, pero en inglés comienza, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. And we believe in His Son, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father. Eso es una mentira. Pero, bla, 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 ¿cierto? Y me acuerdo yo diciendo, memorizando todo eso, y nunca lo dije porque yo estaba buscando a Dios. Lo dije porque alguien me dijo que tenía que saber eso para seguir mi religión, para ser un buen católico. No para que conoces a Dios personalmente. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, si eres perdido o osado, por favor, ten cuidado y mira y examina a sí mismo para reconocer si estás haciendo y viviendo para Dios o buscando a Dios en una manera real, que es sincero de su corazón. Algo que no es fingido, porque si es así, y estás orando a Dios, tanto como Pedro aquí, Señor, ¿a dónde vas? Es como si fuera que Dios no te escucha.
hay iniquidad en su corazón, ¿sí ve? Y por eso él no te escucha. No, déjame mostrarte otro ejemplo de esto, hermanos, para que veas que esto realmente es algo del Señor, es parte de su personalidad, para que puedas conocerle y reconocer porque Él es un Dios de corazón, haciendo y mostrando que Jehová, que el Señor Jesucristo es diferente que todos los dioses ajenos que existen con D minúscula en este mundo. Porque ellos no importan el corazón, solamente importan lo que haces. Si estás listo para hacer sacrificios para ellos mismos, ¿sí? En lugar de Dios Altísimo que sacrificó a sí mismo para salvarte, ¿sí la diferencia? Dios dio su corazón, que es Jesús. Él estaba en el seno del Padre. Y Él quiere que nosotros somos listos de dar nuestro corazón entero a Él. Vamos a Génesis 17. Génesis 17. Génesis 17, y yo ahí en el Nuevo Testamento. Génesis es en el Antiguo Testamento. Génesis 17 y versículo 15 dice: y aquí tenemos a Jehová hablando con Abraham, y eso es lo que pasa. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará su nombre Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendecirla a él, y también te daré de ella un hijo, y bendecirla a él, y será madre de naciones, reyes y pueblos serán de ella. Y Jehová da una promesa a Abraham sobre Sara, su esposa, que va a engendrar un hijo. ¿Sí? Un hijo que es tipología del Señor Jesucristo. El hijo unigénito Isaac. Versículo 17. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse. Vea que él se rió. Y dijo en su corazón: ¿sí ves? A hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara, mujer de 90 años, ha de parir. Y si sigues leyendo, no vas a ver a Jehová comentando a eso, porque ahí en su corazón Abraham tenía gozo sobre la promesa de Dios. Él creyó y estaba diciendo eso en su corazón como con la sorpresa, sabiendo que esa esperanza será cumplida por Jehová. Entonces no había duda ahí. Mira la diferencia con Sara. Génesis 18. Génesis 18 y versículo 10. La Biblia dice: entonces dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y estaba escuchando a Abraham hablando con Jehová que se llegó, ¿okay? Escuchando esa misma promesa. Y versículo 10, y ella estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y ya a Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Versículo 12, y rióse Sara entre sí, diciendo, entonces ella se rió también en corazón, ¿sí ve? Muy similar a Abraham, escuchando la misma promesa que Jehová dio a Abraham. Pero mira la diferencia. Y vea que era entre sí. Ella no se rió afuera, se rió adentro, en su alma, en su corazón. Versículo 13. Versículo 12, perdón. Después que he envejecido, tendré deleite. Asimismo, mi Señor es ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto tengo que de parir, que soy ya viejo? ¿Esconderse ha de Jehová alguna cosa? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así porque te reíste. Porque Dios puede escudriñar nuestros corazones. Y él vio a Sara riendo en corazón. Y Sara se rió porque tenía dudas sobre la promesa de Dios. Y es por eso que Jehová habló otra vez:
tratando de asegurar su promesa a Sara por su duda. ¿Sí ven? Entonces el intento de corazón afecta cómo Dios responde a ti. Y con Pedro, cuando él preguntó eso, no estaba preguntándolo de verdad, no de corazón, sino él estaba más preocupado con lo que va a pasar con él. Y no era él solamente, porque los otros apóstoles ahí también tenían pensamientos similares en su corazón. Tanto que Jesús dijo en versículo 3 que tienen tristeza porque él va a ir. ¿Sí? Estaban faltando algo que Jesús quería darles y por eso él estaba hablando ahí, dando sus últimas enseñanzas a sus apóstoles para prepararles para el ministerio que ha de venir después de su resurrección. Y es lo mismo contigo, cristiano. Porque Jesús ya preparó a nosotros. Él nos dio el consolador, que vamos a ver un poco sobre eso en este mensaje. Y también nos dio sus palabras. Y la razón por eso era para darnos promesas y ver cómo vamos a reaccionar en nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer? Espero que eres sincero con Dios. Si tienes un problema con algo, por favor, díselo a Dios. No vas a mentirle. ¿Sí? Deja que Él te responde. Ser honesto a Él de corazón para que Él pueda tratar de aclarar su situación tanto como Él hizo con Sara ahí. Asegurando, dando otra palabra diciendo, vea que sí, yo voy a hacer eso. ¿Y sabes qué pasó con Sara? Porque ella tenía a Isaac cuando tenía 90 años. Y Dios puede cumplir milagros en su vida. Bienes celestiales, esto es lo que dice la Biblia para cristianos, si dejas que Él mora y obra adentro de ti. Y ahora Juan 16. Juan 16 y versículo 6 dice, mas porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. ¿Sí? ¿Sí ve que Jesús está mirando, sabiendo lo que está pasando? Él sabe que hay tristeza porque Él va a dejarles, Él va a ir de ellos. ¿Sí? Y ellos siguen enfocados en ellos mismos más que Él. ¿Sí? Y es por eso que Dios habló con ellos, porque Él quería que ellos tienen gozo, y su gozo será cumplido por medio de sus palabras que estaban ahí para prepararles por su misión en el futuro. No que tienen tristeza, ¿sí? Vamos a Juan 15. Juan 15 y versículo 10. Si no sabía, tristeza es el opuesto de gozo. ¿Sí? Entonces, si estás en tristeza cuando estás caminando con Dios, puede ser porque estás mirando a usted mismo más que Jesús. El gozo es recibido y se mantiene y te llena en su vida por medio de haciendo Juan 15 y versículo 10 y 11 que dicen, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La meta es guardando y cumpliendo los mandamientos de Cristo, que era amar a Él y a los hermanos tanto como Él amó a ellos y también como Él amó a su Padre Celestial. ¿Y sabes qué? Jesús amó de su corazón. Es por eso, hermanos, que el gozo es algo que puedes tener en cualquier situación. Puede ser que estás en sufrimiento, estás padeciendo por Cristo físicamente o espiritualmente, pero si estás caminando con Él de corazón, vas a tener gozo en ese momento. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento va a estar adentro de ti y va a manifestar en su vida, tanto que otros van a ver lo que está pasando contigo y decir que hay algo diferente contigo. ¿Sí, no? La vida cristiana es sobrenatural, si no saben.
Es más sobrenatural y más mejor que todas las cosas sobrenaturales en este mundo. Tiene un poder sobrenatural. Puede volar y todo eso. ¿Quién importa eso? Tener carácter e integridad en un mundo como este. Eso requiere el poder de Dios. ¿Sí? Muy diferente. Y ahora eso nos lleva a Juan 16 y versículo 7. Versículo 7. Vamos a ver versículos 7 hasta 11 y después vamos a exponerlos. La Biblia dice: Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición, porque sabes que Dios ahí sabía que puede ser que sus discípulos van a ser tristes sabiendo que Él se va. Pero Él tenía otro plan. No solamente sus palabras ahí para tratar de apoyarles, sino también Él quería darles el Consolador. Asegura que ellos son preparadas completamente para tener gozo en su vida. Dios quiere apoyarnos con su meta, que es que nosotros estamos viviendo la vida cristiana. Y es por eso que Él nos dio el Consolador, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, que mora en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos dar nuestro corazón a Dios? Muy simple. Sujétese a Él y deja que Él llene su corazón, porque Él está ahí, pero Él quiere llenar y dominar. Depende de ti dejando que Él hace eso. Y por el poder del Espíritu Santo ya puedes vivir la vida cristiana. ¿Sí, ¿no? Ya puedes buscar a Cristo en todo lo que haces y también en todo lo que piensas. ¿Sí, ¿no? En lugar de usted mismo siempre. Entonces, Dios te dio todo, su Espíritu y sus palabras. ¿Para qué podía guardar sus mandamientos y tener gozo en su vida? Y es aquí, en el resto de Juan 16, vamos a ver la obra del Consolador, es decir, la obra del Espíritu Santo. Y para el resto de ese mensaje solamente vamos a ver la primera parte de la obra del Espíritu Santo, que es, como dice ahí, redarguirá al mundo. ¿Sí? El Espíritu en ese momento está redarguyendo al mundo. Y Él lo hace por medio de tres aspectos diferentes, según el pecado, según la justicia y también según un juicio. ¿Sí? Entonces, básicamente, eres un cristiano carnal si no estás dejando que el Espíritu Santo hace su obra contra el mundo por medio de ti. Eres carnal. Es tan simple. ¿Sí? Estamos viendo su obra, lo que Él quiere hacer por medio de usted. Usted debe ser su instrumento. Y si no estás dejando que Él hace eso, estás viviendo para usted mismo. Eres carnal. Y la cosa triste es que hay muchos cristianos en esos días que no dejan que el Espíritu Santo les llena en la manera correcta para cumplir esta parte de la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que tienen tristeza en lugar de gozo en su vida. Entonces vamos a mirar esos tres aspectos y eso va a ser el fin de este mensaje. ¿Ves? Comenzando con versículo 9, que es de pecado. El Espíritu Santo quiere mostrar al mundo su necesidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, su necesidad del Señor Jesucristo.
Entonces parece que Él quiere mostrarles un pecado de omisión, porque todos tienen que creer en Jesús para ser salvos. La verdad es que vas a ir al infierno porque no crees en Cristo. Eso es el pecado clave, el pecado que define la diferencia entre los humanos y el Señor propio. Entonces el Espíritu Santo quiere mostrar ese pecado de omisión a cada persona para que puedan reconocer que necesitan a Él. Y sabes que el Consolador estaba haciendo eso durante el Evangelio de Juan. Por ejemplo, vamos a Juan 3. Juan 3 y versículo 3, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y es por eso que es bueno, cristiano, si estás ahí predicando a otros sobre su necesidad de renacer. Porque estás dejando que el Espíritu Santo redarguye a alguien que es parte de este mundo con eso. ¿Sí, va? No estás siguiendo el Espíritu Santo si estás ahí primariamente enfocada en predicando contra los pecados de comisión que alguien hace. Eres un solamita, debes limpiarse. Eres esto, debes cambiar eso. ¿Sabes qué? Todos nosotros somos pecadores y somos destituidos de la gloria de Dios. El problema no es necesariamente los pecados que hacemos, sino la realidad de que nosotros queremos hacer esos pecados porque somos pecadores. No somos como Cristo. ¿Sí? Es por eso que debemos creer en Él, porque Jesús es el clave para que podamos renacer y tener un nuevo corazón que puede servir a Dios. ¿Sí? Juan 8 y versículo 24. Juan 8 y versículo 24. No estoy diciendo que nunca debes hablar de esos pecados de comisión. Puede ser que el guía del Espíritu Santo te muestra que debes hablar con alguien sobre eso si hay un pecado específico que defina la personalidad o el carácter de alguien, como alguien que sodomita. Puede ser que ellos son listos a admitir que ellos mienten y todo eso, pero es ese pecado que ellos dicen que eso está bien, eso no es pecado. ¿Sí? Y piensan que son buenos haciendo algo mal. Entonces puede ser en ese momento que debes mostrar la verdad sobre ese pecado, pero también conectado con eso muestras la verdad de que ellos no pueden hacer nada para salvar a ellos mismos. Necesitan a Jesucristo. ¿Sí? De pecado porque no creen en mí. No, vea eso también. No dice que no creen y son bautizados en el nombre de mí. ¿Sí? Bautismo de agua tiene nada que ver con siendo salvo, según Cristo. Juan 8 y versículo 24 dice, por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es la decisión que todos tienen que tomar. ¿Vas a creer en Cristo para que no mueres en sus pecados, que no se quedan en su alma? ¿O vas a morir sin Cristo porque no crees en Él y sus pecados van a quedar en su alma? Entonces vas a morir en ellos y vas a recibir condenación según sus pecados. La decisión está en su corte. Pero Jesús dijo, necesario os de nacer otra vez. Es necesario, no hay opciones. No puedes buscar otra manera, Él es el único camino. ¿Sí ven? Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14, versículo 6. Entonces el Consolador quiere predicar esto al mundo y mostrarle su necesidad de Cristo. Porque hay muchos que piensan que son decentes y si ellos pueden hacer obras y pueden hacer cosas que pueden como aplacar a Dios en una manera u otra. Eso es por eso que hay tantas religiones. Pero la verdad es que necesitamos una relación con Dios que solamente comienza por medio de Jesucristo y su obra en Calvario. ¿Sí?
No, el apóstol Juan, él siguió enseñando más en sus epístolas sobre esto. Entonces vamos a primera de Juan 5 para ver. Primera de Juan 5. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Entonces, Juan, escribiste sobre esto, yo quiero saber más. Ok, chequea mis otras epístolas, tengo más información ahí. Primera de Juan 5 y versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es engendrado de él. ¿Sí? ¿Crees en Jesucristo? ¿Confiaste en él y su obra en Calvario en lugar de usted mismo y sus obras? Ya eres engendrado, ¿sí? Ya eres un hijo de Dios, renaciste. Y vas a amar a los otros hermanos que creen lo mismo porque vas a saber la verdad. Que todo el mundo no es un hijo de Dios automáticamente. Tienes que tomar la decisión de creer en Cristo o no. Y es por eso que el Espíritu Santo está ahí redarguyendo al mundo sobre ese asunto. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí ven? ¿Quieres vencer contra el mundo? Tienes que creer en Jesús. No dice que debes creer en Mahoma. No dice que debes creer en Siddhartha Gautama, es decir, el Buda. No dice que debes creer en Donald Trump. No dice que debes creer en cualquier otra persona. ¿Sí? De pecado porque no creen en mí, dijo Jesús. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿sí? Y estamos viendo por qué el Espíritu Santo tiene que hacer eso. Es porque Él es la verdad, y Él manifiesta esa verdad al corazón de cada persona sobre su necesidad de creer en Cristo. Eso se llama convicción. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque el Espíritu ya mora en su corazón. ¿Sí, va? El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Sí? Entonces, cuando habla sobre el lago de fuego y habla sobre mentirosos, está hablando de los que no creen en la Santa Biblia. Eso es la mentira que te lleva directamente al infierno, porque estás diciendo que no quieres creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Porque el testimonio está en versículo 11, y este es el testimonio, es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Es muy simple. ¿Sí? Versículo 3. Y vea lo que Juan dice. Escucha a Juan. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan, él está cumpliendo parte de la obra del Espíritu Santo por medio de lo que él escribió aquí. Porque él quiere que otros reconocen que deben creer en Cristo, que es necesario para que puedas tener vida eterna. Entonces vas a creer en él. Cristiano, ¿tienes aseguranza sobre su salud? Eso es por medio de siguiendo al Espíritu Santo en su vida. Que sigues creyendo más sobre Jesucristo para ser su discípulo. Y ahora eso nos lleva al versículo 10. Juan 16 y versículo 10, que dice: de justicia, por cual voy al Padre y no me veréis más. Y parece que este segundo aspecto es conectado al primero. ¿Sí?
Tiene que ver con mostrando que justicia es solamente por medio de Jesucristo, porque Él es justicia y Él se va al Padre. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo testifica sobre quién tiene justicia. Vea que el Consolador mostró eso en la Santa Vida múltiples veces. Por ejemplo, vamos al Salmo 97, Antiguo Testamento. Claro, es un precepto eterno. Salmo 97 y versículo 2. ¿De quién viene la justicia? Porque me imagino que hay muchos aquí que piensan que ellos pueden hacer cosas justas. ¿Estás seguro? Salmo 97 y versículo 2 dice: nube oscuridad alrededor de él, hablando de Jehová. Justicia y juicio es el asiento de su trono. Parece que la justicia está en el trono de Dios, a donde Dios está sentado. Justicia es encontrado en Dios, no en nosotros. Y eso conecta con lo que Jesús dijo ahí en versículo 10. Porque Él es Dios. ¿Sí? Si Él no es Dios, Él no tiene justicia y Él está mintiendo ahí, testigo de Jehová. Pero Jesús no está mintiendo, es usted que cree una falsa doctrina. Debes cambiar su doctrina y escuchar al Espíritu Santo redarguyendo su corazón sobre este asunto. Romanos 3 y versículo 21 dice: entonces, en la ley estamos viendo que la justicia de Dios es encontrado en Dios, según la ley. Pero también, Romanos 3 y versículo 21 dice: empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. ¿Cómo? Jesús. Él es la ley encarnada. Él es la manifestación de la justicia de Dios, porque Él es Dios manifestado en la carne, y Él se va al Padre, como dijo ahí. Sabiendo que Él se va para sentar a la diestra de majestad, el Consolador está aquí para mostrar al mundo su necesidad de recibir la justicia de Jesús, y no lo que ellos piensan que es justicia cuando no es. ¿Sí? Justicia viene del Señor. Buenas obras no son necesariamente justicia, eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, mejor escuchar a Jesucristo. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. En lugar de mí ahí adivinando y diciendo cosas, vamos a ver lo que Jesús dijo. Mateo 5 y versículo 20 dice: Jesús dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí, ven? Y los escribas y fariseos tenían mucho más justicia que usted mismo. Trataron de vivir según la ley de Dios. ¿Sí, ven? Entonces hoy en día piensa en la persona que piensas que es más santa que todos, como Madre Teresa. ¿Sí, ven? Según Jesús tienes que tener más justicia que ella, o no vas a ir al cielo. ¿Sí, ven? Hay solamente una persona que tiene tanta justicia, que nunca pecó. Y esa persona que habló en Mateo 5. ¿Sí? Entonces sus buenas obras de religión no son necesariamente justas, y si eran, no son suficientes para llevarte al cielo. ¿Sí? Porque no son de Dios. Tiene que llegar de Dios. A lo menos con los fariseos y escribas estaba siguiendo la ley de Dios, entonces por eso Jesús dice justicia. Pero no es suficiente porque ellos pecaron. ¿Sí? Son pecadores también. Son destituidos de la gloria de Dios y Jesús es la gloria de Dios.
No, yo creo que mi justicia vale. Mis buenas obras pueden hacer algo con Dios. Él va a darme salud. Yo puedo hablar con Él y hacer un trato con Él según mis buenas obras. ¿Estás seguro? Déjame mostrarte lo que es su justicia, porque lo valoras tanto, mostrando que su corazón se importa más a ti que a Dios. ¿Sí? Eso es el contexto, tiene que ver con corazón. ¿Sí? El corazón no quiere decir que debemos creer en Cristo porque pensamos que nuestra justicia es suficiente. Entonces el Consolador llega para dar convicción a cada persona en su corazón, mostrándoles que deben creer en Cristo porque su justicia no es suficiente. Vamos a Isaías 64. ¿Entiendes? Me alegro que eres mejor que yo, que tratas de vivir para otros más que yo, pero no es suficiente para ir al cielo. Tienes que tener la justicia de Jesucristo. Y sabes que Él es el único que venció contra el mundo y el único que vencerá contra el mundo. Usted no tiene chance porque ya pecaste. Isaías 64 y versículo 6, un versículo famoso que dice que todos nosotros éramos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, porque Dios puede ver los intentos de su corazón y reconoce por qué haces algo. Hay un poco de orgullo y soberbia ahí. Lo hace para que otros te miran sucio, porque para Dios tiene que ser 100% limpio. ¿Sí ven? Él es santo, tiene que ser perfecto, puro, sin mancha. Pero nosotros no somos así. No al nivel del Señor Jesucristo. Versículo 6. Y caímos como la hoja del árbol. Todos nosotros y nuestras maldades nos llevaron como un viento. Eso sí. Entonces su justicia parece como un trapo de inmundicia, lleno de suciedad en los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué vas a confiar en eso en lugar de la justicia de Dios que es Jesucristo, que Él quiere darte gratuitamente como un don, si solamente crees en Él? Dios es tan bueno, es muy fácil ser salvo, esto no es duro. O puede ser que es porque tienes que botar su orgullo. ¿Sí, ven? La verdad es que la salud es simple, pero no es fácil porque muchos quieren aguantar esa porción de soberbia en su corazón. Yo no realmente necesito a Cristo. Yo puedo hacerlo sin Él. Yo soy una persona decente. Pero no terminan la oración y no dicen, yo soy una persona decente comparado a otras personas. Porque si comparan a ellos mismos a Dios manifestado en la carne, van a saber que no son tan decentes. ¿Sí, ven? Sé sincero y honesto a Dios. Y mira a sí mismo, examina si realmente nunca pecase en su vida. Porque todos pecaron. Y si lo haces, sinceramente, ¿sabes qué? Dios el Padre va a mostrar a su Hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, sus buenas obras de religión no son justas en los ojos de Dios, son sucias. Llenos de inmundicia, llenos de las creencias, las enseñanzas, la sabiduría de dioses ajenos, de diablos, del príncipe de este mundo. Está siguiendo a él. Deja eso. Okay. Y vea que Juan va a expandir un poco más sobre esto, mostrando que él entendió lo que Jesús estaba diciendo ahí en Juan 16. Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y versículo 5 dice. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él la gloria del imperio para siempre jamás. Amén. Y vea que él muestra que él entiende que la justicia de Dios es por medio de la muerte de Jesucristo cuando él derramó su sangre para pagar para nuestros pecados. ¿Sí? Que él fue
muertado 3 días, pero resucitó el tercer día, mostrando que él venció contra la muerte y que si crees en él, vas a recibir la justicia de Dios, porque el Espíritu Santo va a entrar en su corazón y darte esa justicia. ¿Sí ve que Juan entendió eso? No, Jesús es el único que venció contra la muerte. Versículo 17. Versículo 17. Y cuando yo le hube visto, caí como muerto a sus pies. Esto es Juan diciendo, vio a Jesús y se cayó. Porque viendo a Dios es algo increíble. ¿Sí, verdad? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, vivo por siglos de siglos. Amén. ¿Sí, verdad? Y otra vez Juan testifica que Jesús resucitó, que él nunca va a morir otra vez. Entonces no hay otro testamento como algunos mormones que creen con su librito de Mormón. No, Jesús no va a morir otra vez, se acabó, una vez, para siempre, amén. Un sacrificio para siempre que puede limpiar sus pecados, borrarlos para siempre, quitarlos. ¿Sí, no? Gloria a Dios. La verdad de que Jesús está en la diestra de la majestad muestra que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo. Entonces confía en eso, es un facto histórico. Confiando en sus obras como si fuera que sabes que vas a resucitar de los muertos solo, estás mostrando que no eres tan inteligente. Ser honesto. Busca a Él que venció contra la muerte, porque Él es físicamente en la diestra de la majestad en este momento. Gloria a Dios. Juan 16 y versículo 11 dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Y aquí Jesús se refiere a algo que él ya había explicado en Juan 12. No vamos a ver ahí. Juan 12, versículos 31 y 32 dice que ahora es el juicio de este mundo. Y Jesús dice que el príncipe de ese mundo va a ser juzgado, que será echado fuera por medio de ese juicio. Y eso se refiere a Calvario, ¿sí? En los ojos de Jesús él ya venció, porque ya decidió ir a la cruz para morir para nosotros y él va a cumplir su obra. ¿Sí? Y el Espíritu Santo redarguye al mundo mostrando esa verdad, porque él testifica que sí, Jesucristo venció contra el mundo. Jesucristo realmente murió en la cruz de Calvario y resucitó de los muertos. Y cuando él lo había hecho, él venció contra el diablo. Gloria a Dios. Porque el diablo tiene el poder, o tenía, perdón, él tenía el poder de la muerte. ¿Sí? Ya no lo tiene. ¿Cómo sabes eso, Manuel? Vamos a 1 de Juan 3 y Hebreos 2. Juan otra vez explicando más sobre esto. Y Pablo dio un poco más en Hebreos 2. 1 de Juan 3 y Hebreos 2. Primera de Juan 3 y Hebreos 2. Primera de Juan 3 y versículo 8 dice, el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. ¿Sí ves? Entonces Jesús fue manifestado para deshacer el pecado. Y él está diciendo ahí que sabes que el Consolador va a decir al mundo que sabes que el diablo ya perdió. ¿Sí? Ya fue echado fuera. ¿Por qué sigues a él? Es muy raro porque hay muchos que quieren seguir el perdedor en la vida, parece. Les gusta seguir al diablo en lugar de Dios. ¿Qué fue que
¿Qué fue que el diablo perdió? Hebreos 12 y versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él, esto es, se refiere a Jesús, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Sí? El diablo ya fue juzgado. Su fin está escrito aquí. Si quieres saberlo, lee Revelación 20. ¿Por qué vas a seguir a alguien que ya perdió? Él perdió a Calvario 2000 años antes. ¿Qué estás haciendo? Sí. Porque sabes que si no respondes a la convicción del Espíritu Santo, vas a estar con Él. Vas a recibir el juicio de este mundo y morir con este, porque Él quería su pecado y parece que usted también quiere su pecado más que el Señor Jesucristo. Revelación 1 y versículo 18. Revelación 1 y versículo 18. La última frase en ese versículo dice: y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Sí ve quién tiene las llaves de esos dos lugares? Jesús, no el diablo. Todos esos dibujos animados del diablo en el infierno, mentiras del diablo. Él está aquí trabajando para seguir influenciando a las personas de no escuchar al Espíritu Santo, de no responder a la convicción del Consolador, a ellos. ¿Sí, verdad? Y eso es una manera para enseñar a niños. Oh, el diablo está por ahí en el infierno, él no está aquí en la tierra. Claro que está aquí. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y él sigue influenciando por la televisión que recibe ondas de aire. Pero si el diablo, la criatura más poderosa que existe en la creación, si él fue juzgado y no podía escapar del juicio de Dios, ¿por qué hay tantos grandes, hablando de humanos, en este mundo que piensan que ellos van a escapar del juicio de Dios? Y es por eso que deciden seguir al diablo, ¿sí? Como políticos, gente del gobierno. Nadie va a escapar el juicio de Dios. Entonces es mejor recibir la salud en lugar de rechazarla. Entonces me gusta esto, hermanos, porque básicamente en esos 3 versículos estamos viendo nuestra decisión. Aquí en la tierra el Espíritu Santo quiere mostrarnos que somos pecadores y por eso debemos creer en Cristo, porque no era pecador y Él sacrificó a sí mismo para darnos la oportunidad de recibirle como su Señor y Salvador, quitando nuestros pecados, ¿sí ven? Porque Él es el Cordero de Dios. Y si lo haces, vas a recibir la justicia de Dios y usted también vas a ir al cielo tanto como Jesucristo. Pero si no lo recibes, vas a recibir juicio y estar con su Padre espiritual, con P minúscula, el enemigo. Y el Espíritu Santo está ahí dando esa decisión a cualquiera persona, a todas. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Vas a recibir su mensaje, que es el Evangelio de Cristo, o no? Pues yo voy a decir esto: gloria a Dios que el Consolador sigue aquí, redarguyendo al mundo, dando a todos nosotros la oportunidad de conocer a Jesucristo. Porque sin Él no hay esperanza. ¿Sí? Bueno, vamos a ver más sobre la obra del Espíritu Santo en la próxima clase con las enseñanzas del Evangelio de Juan. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros mucho sobre la obra del Consolador. Ayuda a nosotros a ser parte de esa obra, para que nosotros podamos ser llenos de su Espíritu y para que usted pueda usarnos como un instrumento para su gloria, mostrando Cristo y el crucificado, mostrando su luz a los que siguen en tinieblas en este mundo.
Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.